Bien, la clase anterior habíamos estado trabajando con el tema de las tablas y vimos distintas formas de poder crear una tabla. Vamos a abrir acá el programa de Word. Bien. Nosotros podíamos insertar una tabla mediante la cuadrícula que aparecía en las opciones de tabla y también desde insertar tabla, donde definíamos la cantidad de columnas y la cantidad de filas que íbamos a tener, ya que acá en la cuadrícula teníamos un límite de 10 columnas y 8 filas. Pero dependiendo de la complejidad de la tabla, en algunas ocasiones puede que sea más cómodo dibujarla. Por ejemplo, en uno de los ejercicios que vamos a hacer hoy, acá está, tenemos este diseño. Si bien lo podríamos armar todo completo, directamente insertando las tablas, combinando, dividiendo, quizás puede resultar un poco más sencillo utilizar las herramientas para dibujar. Por ejemplo, cuando vamos a insertar tabla, acá tenemos la opción de dibujar tabla. En el momento que hacemos un clic, si yo estoy fuera de la hoja, aparece el cursor básico, la flechita, y si me posiciono sobre la hoja, vemos que aparece un lápiz. Es como fuese Paint. Mantengo presionado y armo el diseño de la tabla. El momento que soltamos, ya la tabla quedó creada. Esta es una tabla de una sola fila y una sola columna. Con este mismo lápiz, yo me puedo posicionar en los bordes, ¿sí? En los extremos, ya sean los laterales o en la parte superior e inferior. Me posiciono sobre el lateral, por ejemplo acá en esta línea, mantengo presionado el botón principal, o sea el izquierdo que utilizamos siempre, y arrastro. Vemos que se está creando, acá tenemos una línea que de repente se hace diagonal, y si yo por ejemplo lo desplazo más hacia abajo, vemos que en vez de una línea se está dibujando una caja. Esta caja significa que yo estoy dibujando otra tabla dentro de la tabla que ya tengo armada. Si yo suelto el botoncito, ahí vemos cómo se acaba de crear una tabla dentro. ¿Qué pasa si yo por ejemplo quisiera hacer no una tabla nueva, sino que quiero hacer una división más o menos por acá? Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Con el lápiz me posiciono sobre uno de los laterales, mantengo presionado y arrastro hasta el lado opuesto. A medida que lo vamos desplazando, por ejemplo yo me encuentro acá a la izquierda, lo voy a desplazar hacia la derecha. A medida que lo voy desplazando de a poquito, vemos que yo estoy llegando hasta este punto y sin necesidad de llegar hasta el final de la tabla, se creó una línea punteada que llega justo hasta el borde opuesto. Esta línea de puntos significa que en el momento en que yo suelte el botón principal, se crea esa división. Entonces, mantenemos presionado, sin soltar, arrastramos y cuando vemos que se genera la línea de puntos, no hace falta que yo siga manteniendo presionado y arrastrar sí o sí hasta el final. No. Aparece esta línea punteada, listo, ya lo suelto. Así como podemos hacer las divisiones que vayan de un lado al otro, también podemos hacer, vamos a elegir otro lado, y fíjense cómo la línea punteada llega, pero llega hasta un límite. Ahí suelto, por ejemplo. Entonces yo puedo mantener presionado. Y de repente, ¿qué pasa si quiero que llegue al final de todo? O sea, la última fila.
Pues, como podemos ver, al haber hecho estas divisiones tenemos 1, 2 y 3 filas. ¿Qué pasa si yo quiero ir a la última fila? Mantengo presionado, arrastro, arrastro, y cuando llego a la última, ahí suelto. Y ahí se creó esta línea. Entonces, con este lápiz y con esta opción de dibujar tabla, nosotros podemos agarrar una tabla y dividirla. Vamos dibujando con el lápiz y le voy realizando las divisiones que quiera. ¿Qué pasa si en algún momento yo hice una línea de más y quisiera borrarla? Como estoy en la tabla, me van a aparecer las dos pestañas disponibles de herramientas de tabla: diseño de tabla y la última, que es disposición, que puede tener otro nombre distinto, que puede ser formato también. Desde el grupo dibujar hay un botoncito que dice borrador. Vamos a hacer un clic. En vez de un lápiz, ahora aparece una gomita. Si yo hago un clic en una línea, fíjense cómo se resaltan en negrita. Ahí hago clic. Si no pasa nada, arrastro hacia los costados. Fíjense que si yo arrastro hacia la izquierda, no estoy seleccionando nada. Pero si arrastro hacia la derecha, vemos cómo se está resaltando esa línea. Y suelto el botón. Así como eliminé una sola, no hace falta que yo me posicione justo encima de la línea. Supongamos que quiero borrar esta línea que está acá. No hace falta que yo vaya a este punto. Puedo colocarme en cualquiera de los laterales, ya sea colocarme acá o colocarme del otro lado. Mantengo presionado y sin soltar, creamos este pequeño recuadro. Este recuadro me permite seleccionar todo lo que toca. Una vez que se resalta negrita, esas son las líneas que yo voy a estar eliminando. Entonces puedo ir borrando las líneas que hice mal. Mantengo presionado todo y elimino también toda la tabla entera. Entonces, desde la opción dibujar tabla, primero diseño la tabla, el tamaño general que va a tener, y luego por dentro le voy haciendo las divisiones necesarias. Entonces, si la tabla tiene un diseño muy complejo que me puede llevar más tiempo, dividir, combinar, puedo hacer uso de esta opción. Y después con el borrador, ir borrando. Por ejemplo, si quiero combinar estas, directamente voy con el borrador y elimino las líneas. Y ahí ya tengo estas celdas combinadas. Cosa que nosotros hacíamos con el clic derecho y lo combinábamos. Si yo quiero dejar de utilizar la herramienta, ya sea la herramienta para dibujar tabla o borrador, simplemente aprieto la tecla escape y ahí regresa el cursor a la normalidad, para que yo pueda hacer un clic y escribir la información dentro. ¿Alguna duda con esta opción de dibujar tabla? Aquí. Vamos a borrar todo esto. Chuches. Vamos acá. De la clase 5 voy a estar realizando, vamos en realidad a realizar lo que es la tabla boletín. Para eso, bueno, lo voy a descargar. Tabla boletín.
Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Yo veo que el boletín, la tabla está diseñada, o sea, está dibujada de esta forma, pero mi hoja por defecto está en vertical, o sea, tiene esta orientación. Lo primero que voy a hacer antes de empezar a armar la tabla es, me voy a la opción de diseño de página o disposición, dependiendo de la versión que tengan, y en el grupo configurar página le voy a cambiar la orientación. Ese es el primer paso que hay que hacer. ¿Por qué? Pues ya desde un inicio yo quiero tener todo el espacio disponible para poder armar la tabla. No es lo mismo armarla en este espacio, que me va a quedar una tabla súper chiquita, que armarla en una hoja vertical y tener un montón de espacio para dibujar. Siempre piensen en eso. Una vez que le cambié lo que es la orientación del papel, el segundo paso va a ser alejarme. O sea, acá en la barra de estado tenemos el simbolito menos y el simbolito más. Con el más nos acercamos a la hoja para ver mejor y con el menos nos alejamos y de esa forma visualizamos toda la hoja completa. Este paso es importante porque yo acá tengo que pensar y decir, bueno, a ver, tengo que armar todo esto. Yo necesito encabezados o pies de página. En el diseño terminado no hay ninguno de esos datos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo este espacio que se encuentra arriba, todo este espacio que se encuentra abajo y en los laterales, me está robando lugar en la hoja. Y de repente yo me encuentro únicamente con este espacio chiquito para dibujar. Así que lo que voy a hacer es, el siguiente paso, acá mismo, en el grupo de configurar página, voy a cambiar los márgenes. Y voy a colocarle estrecho. De esa forma, ahora voy a aprovechar al máximo toda mi hoja disponible. Lo que sí, no tengo que olvidarme que al momento de dibujar la tabla, yo tengo espacios reservados acá. Esta sección, este pedacito chiquitito, es el espacio reservado para el margen inferior. Cuando nosotros tenemos el lápiz, fíjense acá en la regla, tanto en la regla horizontal como vertical, va a aparecer una línea la cual se va a desplazar dependiendo de la posición del cursor y me va a estar diciendo en qué parte de la hoja me encuentro, o sea, a qué distancia. Si yo, por ejemplo, lo dejo acá, ahí estoy a 3 centímetros. Y si lo dejo acá, estoy a 3 centímetros. ¿Sí? O si estoy un poquito más para arriba, estoy a 1 centímetro. ¿De qué me sirve ver estas líneas que están acá? Porque estas líneas me van a indicar en qué posición de la hoja me encuentro. Si yo estoy demasiado abajo, fíjense que la zona gris oscura hace referencia al margen inferior. Entonces, si yo empiezo a dibujar, mantengo presionado y veo que estas líneas que están acá, en las reglas, sobrepasan y se colocan en la parte gris, cuando yo lo suelte, al haber pasado los límites del margen inferior, lo que hace Word es crearme otra hoja nueva. Entonces estas marcas que se encuentran acá en las reglas me permiten tener una mayor guía de dónde me encuentro posicionado en la hoja. Entonces mantengo presionado y no lo voy a llevar hasta el borde, o sea, no lo voy a llevar hasta acá, justo al bordecito. Lo voy a llevar un chiquitín más arriba. Más o menos por ahí. Ahí estaría. ¿Por qué no la llevo al borde si recién el margen inferior empieza acá y dejo todo este espacio en blanco? Porque yo no me tengo que olvidar que a medida que empieza a hacer las divisiones y cargar los datos, el tamaño de la tabla va a ir variando, o sea, no va a quedar así fijo. Capaz que yo después necesito hacerlo un poquito más grande, un poco más pequeña.
Esto es simplemente la base y ahí es donde vamos a dividirlo. Así que vamos a ir por partes. Lo primero que vamos a hacer es, en un documento nuevo, cambiamos la hoja, la colocamos así en horizontal y dibujamos con la herramienta de dibujar tabla, armamos todo un recuadro, respetando la parte inferior, ¿sí? Dejando un buen espacio. Recuerden que lo primero que hice no solamente fue cambiar la orientación del papel, sino reducir el valor de los márgenes y pasarlo a estrecho para tener el mayor espacio posible. Voy a ir guardando por las dudas. Práctico 10. Boletín. Vamos a hacerlo bien chiquito, así lo puedo visualizar. Vuelve otra vez acá a insertar tabla, dibujar tabla. Bien. A continuación, lo que voy a hacer son las divisiones principales horizontales, que son, acá hay una, acá tenemos otra. Estas que se encuentran acá adentro, estas no las voy a armar ahora, simplemente voy a señalar las divisiones más grandes, o sea, arriba y acá abajo. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Todo esto va a ser una sola fila entera. 4, 5, son 6 filas en total. 1, 2, y ahí tengo las líneas horizontales. No me preocupo por el tamaño, por ejemplo, en el caso de las primeras dos filas, tienen exactamente el mismo tamaño. Acá en esta fila es mucho más pequeñita que la fila que se encuentra abajo. No importa, eso después le cambio los ajustes. Luego sigo con el lápiz y voy haciendo las divisiones que se encuentran acá. Voy a hacer estas divisiones verticales. Por ahora no me preocupo por el ancho. En algunos casos, por ejemplo la primera línea, vemos que va desde este punto casi hasta la última. Así que voy a un pasito para atrás para borrarla y va de vuelta. Yo sé que acá se corta en esta parte, pero no importa. Después le paso el borrador. Ahora mismo acá, firma de tutor o padre. Acá por ejemplo me pasé. Así voy a agarrarlo desde acá. Ahí está. Después con el borrador elimino la parte que no quiero que se vea. Y sigo haciendo las divisiones. Acá me olvidé esta línea que la voy a dibujar ahora. Ahí está. Donde dice promedio general, tiene que ir acá.
Ahí ya tenemos la división. Y vamos armando toda la división entera. Lo voy a dejar acá, esta división. Voy a guardarlo un segundito. Después vemos cómo hacer las otras líneas que son más. Los voy a esperar unos minutitos para que vayan armando el diseño. Si les resulta más cómodo, pueden ir escribiendo como para ubicarse mejor y decir, bueno, a ver, esta línea acá tiene que ir el apellido y nombre. Entonces, si quieren ya lo pueden poner. Apellido y nombre. De esa manera se ubican de una manera más cómoda. Curso, boletín de calificaciones, acá abajito va promedio general. Inasistencias. Entonces más o menos ya tengo una referencia de la información que tiene que ir en cada una de las partes de mi tabla. Y siempre cada cambio, por más chiquito que sea, lo vamos guardando. ¿Cómo vamos con el diseño de la tabla? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se entienda? Aquí. Después, para hacer
este apartado de materias que tiene muchas divisiones, en vez de dibujarlos hay otra opción. Obviamente si dibujarlas les resulta mucho más cómodo, las dibujan, pero hay otra opción donde podemos dividirlas y decirles cuántas filas queremos. Entonces, si de repente son 10 filas o 20, en vez de dibujarlas, le decimos insertame acá en estas columnas unas 20 filas, por ejemplo. Entonces se hace más rápido. Tiene un pequeño detalle, un pequeño problema, pero se puede hacer más fácilmente. Bien, vamos a hacer este. En el de materias tengo que tener en cuenta, yo necesito que todo esto completo, ¿sí? Incluyendo materias, lo vamos a hacer todo entero. Como no dibujé esta línea, yo necesito que se divida entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas quiero que cree acá. Entonces voy a seleccionar todas estas celdas que están vacías. Fíjense que yo, por ejemplo, si empiezo a seleccionar desde acá, mantengo presionado y hasta que no llegue a la otra celda, fíjense que no se resalta. Si yo mantengo presionado acá, no pasa nada. Hasta que no llegue a la otra celda y vaya pasando, no me va a estar haciendo esta selección. Así que tengan en cuenta eso. Esto ocurre porque por ahora estas celdas que están acá están vacías. En cambio, si yo hago lo mismo acá arriba, fíjense cómo me va resaltando el texto. Como tengo información, me va marcando, y cuando paso a la segunda columna, ahí recién lo sombrea todo completo. Pero si está vacío, hasta que no lleguen hasta la otra columna, no les va a marcar nada. Entonces, ahí señalé toda esta fila completa. Y así como está, voy a hacer clic derecho. Acá tenemos la opción para poder combinar las celdas. ¿Qué ocurre? Yo no quiero combinarlas, yo quiero dividirlas. Desde el menú contextual esa opción no aparece. Así que me voy a ir a las pestañas de las tablas, donde tenemos disposición o formato. Y en el grupo combinar, ahí voy a encontrar dividir celdas. Presiono en dividir celdas. Un detalle, cuando ustedes tengan que dividir las celdas, siempre si hay columnas las va a estar duplicando. Entonces fíjense que yo acá tengo 6 columnas. Entonces al duplicarlas me va a decir, bueno, 12 columnas. No, tengo 6 columnas, déjame las 6 columnas. Lo único que quiero es que me agregues 8 filas. Las columnas son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y las filas son 8. Pongo aceptar y ahí lo tenemos. Este es el pequeño detalle que yo les comentaba a la hora de dividir. Fíjense que todas tienen este alto y me ocupa bastante espacio, y lo que provocó fue que mi tabla baje.
Eso es por el tamaño de la fila. Yo lo que tendría que hacer después es reducir el alto de estas filas que se encuentran acá. Esto por un lado, ya que cuando nosotros trabajamos con las tablas, recuerden que las tablas había una opción que me permitía ajustar el contenido. Entonces, si yo hago esto, se achica hacia los costados, pero no se achica hacia lo alto, que es lo que necesito yo. Lo que voy a hacer es me voy a posicionar en el borde, o sea, en esta línea, justo ahí en el bordecito, y cuando el puntero muestre dos flechitas, una hacia arriba y otra hacia abajo, simplemente voy a cambiar el tamaño, pero el tamaño de una sola fila, nada más. El tamaño de esta. Voy a compararla más o menos y digo, bueno, este tamaño puede ir bien. ¿Un poquito más grueso? No, ahí está bien. ¿Por qué solamente una? Porque al haber cambiado el alto de una, en el grupo de tamaño de celda me va a decir cuánto es el alto que tiene. Es 0,78. Entonces voy a seleccionar el resto de las filas y les voy a decir que tengan 0,78. Entonces de esa manera, ahí le pude cambiar el tamaño de una forma mucho más rápida. Fíjense que yo estoy tratando de correrlo y vemos que se pega hacia los costados, pero no justo encima de la línea. Cuando ocurra esto, mantenemos presionado, lo desplazamos. Fíjense que lo estoy desplazando y veo que no hay manera, no engancha ni a un lado ni al otro. Entonces, si vemos que esta línea, que es la que yo estoy moviendo, no se quiere conectar con la de arriba, no importa, me voy a la de arriba y esta línea la desplazo para que se conecte con la otra. Vamos a repetir lo mismo. Acá vemos que va para un lado, va para el otro, pero no se conecta. Así que agarramos la de arriba y la conectamos. Esto puede pasar también en muchas ocasiones, que de repente acabo de crear esta división de columnas y las líneas no coinciden con las de arriba. Entonces tenemos que ir moviendo. Si vemos que con la línea que estamos moviendo no afecta en nada, quiere decir que hay que mover la otra. Entonces, recuerden los pasitos. Voy a volver para atrás. Seleccionamos las celdas que están vacías. Me voy a la pestaña de formato o la pestaña disposición. Dividir celdas. Recuerden que las columnas siempre se duplican. Y le expresamos la cantidad de filas. Pruebo de cambiar solamente el tamaño de la primera fila y una vez que me gusta el tamaño, me fijo cuál es la medida que tiene, o sea, qué valor de alto, para poder aplicárselo al resto. Quedan todas más o menos iguales. Cuando las tenga que desplazar, siempre sobre la línea, cuando aparece el cursor con dos flechitas a los laterales, ahí lo vamos ajustando. Si uno no se cambia, cambiamos el otro. Voy a dejar unos segunditos para que lo prueben. Después con el lápiz, acá vuelvo a insertar tabla, dibujar tabla, hago la otra división que falta,
falta una división acá. No importa si arriba se cruzó, eso después lo saco. Borrador. Esta línea, choches. Y siempre guardando. Cualquier cambio, por más chiquitito que sea, siempre lo vamos guardando. Les voy a dar otros minutitos más. No se olviden de avisarme si voy muy rápido. Así los espero. Acá está la división que hice. A ver, tenemos...
todo completito, las 8 filas. Acá en vez de ir, pude haber ido con el borrador y hacer esto, o sea, no hay ningún problema. La otra opción era, si no, seleccionarlo, clic con el botón secundario, clic con el botón derecho y combinar las celdas. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente: el hecho que ahora estén aprendiendo a utilizar la herramienta de dibujar tabla, después cada uno al momento de diseñarla, si les resulta más cómodo insertar una tabla, ir dividiendo y combinando, lo hacen de esa forma. O sea, no es que obligatoriamente sí o sí tienen que usar dibujar tabla. Después van viendo qué herramienta les da mucho mejor resultado a cada uno. Para escribir la palabra materias, acá hacíamos clic derecho, dirección del texto, seleccionamos la dirección correspondiente y materias. En el caso de las inasistencias, vamos acá abajo, esta que está acá, voy a combinarla. Calificación, voy a ponerle este. Y para la sección de inasistencias vemos que acá, por ejemplo, tengo el recuadro vacío. O sea, no tengo ni columnas como en el caso de arriba, ni tampoco tengo la fila. Lo que voy a hacer es, me voy a posicionar acá simplemente con un clic. Acá no hace falta seleccionar nada. Un solo clic. Me voy a disposición. Me voy al grupo combinar. Y voy a elegir la opción de dividir celdas. Acá necesito 1, 2, 3, 4, 5 columnas y 2 filas. Y ahí ya lo tengo creado. Esto voy a adelantar un chiquitín. Si hubiera querido, en vez de usar la opción de dividir, me voy a dibujar tabla y hago la división manual. Si hay una línea que se escapa, voy con el borrador y la saco. Lo que tiene de malo, por decirlo de alguna manera, la opción de dibujar, es que no puedo controlar lo que sería la distribución de las columnas y las filas. Acá, por ejemplo, esta columna es mucho más ancha que esta que se encuentra acá.
¿sí? Todas tienen distinto ancho. Lo mismo en el caso de las filas. Acá, por ejemplo, me pasó que esta fila es mucho más pequeña que la que se encuentra abajo. Entonces, en estos casos, yo voy a seleccionar, acá va curso. Voy a seleccionar tanto la fila de arriba como la de abajo. Y así como está en la pestaña disposición o en la pestaña formato, en el grupo tamaño de celda tenemos estos dos botoncitos, los cuales nos permiten distribuir las filas para que todas tengan el mismo alto y distribuir las columnas para que todas tengan el mismo ancho. En este caso, como me encuentro en las filas, voy a cambiar el alto de las filas y ahí lo distribuimos. Hago un clic y vemos que quedaron las dos exactamente del mismo tamaño. Lo mismo yo podría hacer acá con... acá, por ejemplo, se está borrando, así que voy a ver si lo puedo combinar. Ahí está, ahí combiné las celdas, entonces ya no me borro más el contenido. Acá si quiero que todas queden al mismo ancho, las selecciono y voy a distribuir las columnas. Y quedan todas exactamente del mismo ancho. Eso ya depende mucho de... Esta voy a hacer más pequeña porque el total es más chiquita que las otras. Y voy a marcar las otras, las voy a distribuir. Ahí está. Entonces estas van a quedar del mismo ancho y esta va a quedar de un ancho diferente. Y siempre lo vamos guardando. Yo sé que todo el documento tiene, bueno, excepto boletín de calificaciones, pero el resto tiene las mismas fuentes. Así voy a seleccionar toda la tabla entera, haciendo un clic en este icono en la parte superior izquierda. De esa forma selecciono toda la tabla completa. Y desde la pestaña inicio voy a cambiarle a todo para asignarle el mismo tipo de fuente. Vamos a ponerle Cambria, negrita. Voy a ponerle un tamaño de 11 para empezar. Boletín de calificaciones, le voy a cambiar a la fuente Calibri. Y este sí es mucho más grande. A ver acá, capaz que le subo un poquito más el tamaño. Por lo menos a materias, para que no quede tan pequeñita. Vamos a poner 14. Acá 12 y cursiva. A ver, con 13 queda un chiquitín más grande. Vamos a ponerle 13 a las demás. Calificaciones, recuperatorio, clic derecho, dirección. Aquí. Recordemos que para que los textos queden acá centrados, tanto de manera vertical como de manera horizontal, cuando nosotros los centramos por defecto,
yo los puedo, o sea, si hago cambio las alineaciones desde el bloque de párrafo, acá tenemos alineación izquierda, centrada y a la derecha. Pero fíjense que se mantiene en la parte superior, no cambia. Recuerden que si yo quiero indicarle para que queden en el medio de la celda, tengo que ir acá a la pestaña formato o a la pestaña disposición, y desde el grupo alineación, ahí recién puedo cambiarle si lo quiero en la parte superior, en el medio o en la parte inferior de la celda. Voy a marcar todo completo menos apellido y nombre y lo voy a colocar como alineación en el centro. Fíjense que al seleccionar los textos es mucho más sencillo para poder cambiarle el formato a todo en general. En vez de ir por partes, y cada vez va tomando más forma. ¿Cómo vamos hasta aquí? Va bien, más o menos. Aquí. Bien. Lo que es la parte del formato de la tabla, acá tenemos un borde doble, tanto, bueno, en este caso va a ser más sencillo porque el borde, tenemos borde doble acá, borde doble en esta sección, pero acá en la parte interna tenemos borde simple. Acá borde doble y adentro bordes simples, así que vamos a ir por partes. Siempre hay que recordar lo siguiente: si yo estoy trabajando, acá me faltan algunos datos, vamos a terminar de cargarlos. Total, lo que tiene bueno haber seleccionado toda la tabla y darle formato a toda la tabla es que ahora los datos que me hayan faltado cargar ya van a aparecer con ese tamaño y tipo de letra.
Vamos a hacer un chiquitín más grande. Ahí está. Bien. Como les iba comentando, si no contamos con demasiado tiempo para poderle formato a nuestra tabla, elegirle el colorcito, elegirle el tipo de borde, o sea, modificarlo. Desde la pestaña Diseño de tabla, dentro del grupo Estilos de tabla, vamos a tener una lista con todos los estilos disponibles para esta tabla. Estos estilos ya vienen predefinidos por Word y son estos colores que se encuentran acá. Entonces desde acá podemos darle un estilo rápido a nuestras tablas. Esto por un lado. Ya si cuento con tiempo de sobra, que bueno, me sobra tiempo, puedo estar rellenando, entonces ahí sí, decimos bueno, selecciono acá una fila, control presionado y puedo ir manualmente seleccionando las partes que quiero pintar. Después, acá mismo, en diseño de tabla, nos encontramos con el botecito de pintura de sombreado, que es exactamente el mismo que está acá en el grupo de párrafo. El que encontramos a la izquierda de bordes y sombreado, es lo mismo. Ese mismo icono. Y le voy a poner un celeste clarito. O un azul un poquito más intenso. Ahí está. Estos me olvidé de centrarlos. Alineación. En vez de que queden al medio, quiero que queden centrados, pero alineados a la izquierda. Ahora marco toda la tabla. Me voy a ir hasta diseño de tabla. Puedo, dentro del grupo de bordes, ir a la lista de bordes y entrar a bordes y sombreado, o puedo hacer exactamente lo mismo desde el grupo párrafo, ir hasta los bordes y elegir bordes y sombreado. Me va a llevar a la misma parte, ya que como me encuentro en una tabla, cambia la información y me dice que los bordes se van a estar aplicando a la tabla. Así voy a ponerle borde doble en general a todo y un colorcito azulcito. Y ya tenemos el borde doble para todo. Borde doble tanto por fuera. Y acá vamos a cambiar para que lo que son las líneas verticales, pues las horizontales todas son líneas dobles, pero las líneas verticales son líneas simples. Así que voy a ir acá donde están las líneas. Ahora acá también es simple. Voy a seleccionar primero materias. Tengo todo esto. Acá todo donde hay divisiones. Regreso a bordes y sombreados y acá voy a cambiar por la opción personalizado. Elimino primero la línea anterior que está. En vez de hacerle un clic a la miniatura, hago clic en este botón para sacarla, así es más fácil. Y no hay margen de error. Y un clic para ponerlo. Y lo mismo acá. A ver dónde más. Línea finita, 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 finita. Todo finito. Y también el renglón de abajo. Bordes y sombreado. Personalizado nuevamente. Elimino la línea anterior y marco la línea nueva. Vuelvo otra vez y ahí la coloco.
Estas líneas no quedaron muy bien, porque no tenemos que olvidarnos que acá hay una fila, que acá no, porque acá está todo completo. Toda esta fila de acá no existe. Vamos a ver si podemos corregirlo. Acá, bordes y sombreado, y me dejo en personalizado, línea simple, borro la anterior y coloco la nueva. Y ahí más o menos va quedando. Y acá quedaron dobles, vamos a ver cómo las podemos corregir. Voy a poner acá cuadro, línea simple, ahí se me borró. Bueno, no hay problema, vamos acá, vamos a hacerlo sencillo, vamos a combinarlo, chuchis, y lo voy a dividir. Estoy considerando que no quiere. 1, 2, 3 columnas. Nuevamente hagan los bordes. Listo. Ahora sí. Fue necesario, bueno, en mi caso, porque no querían convertirse, ahí está, listo. Voy a hacer este un poquitito más grande. Entonces ahora vamos a hacer este recuadro que tiene las esquinas, o sea, los bordes redondeados. Y si yo me acerco un poquito, vemos que también tiene como una sombra. Vamos a insertar formas y desde acá tenemos el grupo rectángulos. Y acá tenemos el segundo, es el que tiene los bordes redondeados. Ahí estaría. Para poder darle el relleno, lo más recomendable, acá por ejemplo es un relleno degradado. En el caso de los rellenos que son degradados, voy a hacer un documento nuevo para mostrarles. Va a ser más cómodo. Voy a hacer una forma mucho más grande. Vamos a hacer una forma rectangular y voy a hacer una forma ovalada. Bien.
Cuando trabajamos con degradados en Word, se los muestro aparte porque va a ser un poquito más cómodo que trabajarlo en esa figura tan pequeña. Nosotros tenemos que asignarle un color de base. Acá en la pestaña formato de forma, en estilos de forma, tenemos estos estilos que ya vienen con un color y un formato predefinido. Depende del color del degradado. Sí, el degradado es una mezcla de colores. Si se fijan bien, tenemos que va desde un violeta clarito, pasa por un violeta oscuro y regresa nuevamente al violeta o al lila, mejor dicho, clarito. Entonces, dependiendo del color de ese degradado, esa tonalidad, vamos a darle el color base. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un degradé de colores que sean verde, entonces primero le voy a dar el color verde. Si lo quiero azul, lo dejo azul, naranja o el color que me indique, o violeta. Voy a hacerlo acá con verde. Desde la misma lista de relleno, abajo tenemos la opción de degradado, donde me muestra distintas opciones. El primer grupo, variaciones de luz, lo que permite que el color sea un poquito más claro, ya que va desde un verde hasta un blanco, o un verde súper clarito. Y variaciones de tono oscuro, donde va desde un verde hasta un verde mucho más oscuro. Y acá tenemos distintos estilos, dependiendo donde yo posicione el cursor, es como me va a estar mostrando el relleno. Yo me voy directamente a la opción que se encuentra acá abajo que dice más degradados. Eso lo que va a hacer es abrir un panel a la derecha. Como me encuentro en relleno, voy a elegir la opción de relleno degradado. Hacemos un clic y en el momento que lo seleccionamos se despliegan más opciones. Me dice degradados preestablecidos, tipo y dirección. Degradados preestablecidos son los degradados que se encontraban recién, que ya vienen con un formato y una mezcla de colores predefinida. En el caso de dirección, es donde yo le puedo indicar la dirección que van a tener. Vamos a dejarlo acá. Voy a elegirle el verde. Si yo hubiera seleccionado, acá por ejemplo me cambio el color, pero si yo de acá en degradado ya le indico, por ejemplo, este tono de color, listo, ya me hace el degradado en base a ese verde que yo elegí primero. Antes de mostrarles las otras opciones, voy a ir acá donde dice puntos de degradado y que tengo unos triangulitos. Estos manejadores me permiten cambiarle el color. Por ejemplo, yo lo puedo poner, no sé, naranja, y acá le voy a poner un celeste para que haga bien contraste. Vamos a poner acá rojo, se hace más contraste todavía. Entonces en dirección podemos ver cómo va cambiando la posición del degradado. Si va a estar así en vertical, si va a estar así en horizontal, pero la diferencia la vamos a ver si tenemos un buen contraste de colores. Dependiendo de la dirección que nosotros seleccionemos, por ejemplo acá está invertido. Es vertical, pero tenemos celeste de un lado y el rojo a la derecha. Y acá se invierte. Rojo de un lado y celeste a la derecha. Si yo quiero un ángulo, lo puedo especificar desde acá. Estos valores, cada uno, si yo elijo este, me dice un ángulo de 0. Si yo elijo este, un ángulo de 135. Este es un ángulo de 90. Desde acá nosotros podemos ir cambiando, ir variando el ángulo que va a tener ese degradado, siempre dependiendo de nuestras necesidades.
Si yo quiero ponerle 35, le puedo poner 35. Y después lo que es el tipo de degradado es el estilo, o sea, la forma en que se van a estar distribuyendo los colores. Acá se llama lineal, porque si nosotros lo podemos ver, acá dentro del recuadro vemos que se forman como una línea, y acá dentro de esta línea tengo el amarillo, acá dentro de una línea tengo el azul, y acá dentro de otra línea tengo el rojo. Si yo lo cambio a radial, voy a ir a la dirección y fíjense cómo cambió también la dirección. Me forma un círculo que representaría el punto de luz, pero obviamente en un recuadro quizás no queda tan bien. Entonces, por ese motivo, algunos tipos de degradado es preferible. Por ejemplo, acá fíjense que queda un poquito mejor. Si la figura es circular, el degradado radial va a quedar mucho mejor. En cambio acá quizás también no queda. Después tenemos el rectangular. Y siempre que elegimos un tipo, después vamos a dirección para ver más o menos qué es lo que me está creando. Es como fuese una caja, un recuadro. En vez de ser un círculo, en el centro es una caja. Y después, bueno, acá tenemos otro que es, en este caso es ruta, que no me permite ni establecer los puntos ni nada. Así que vamos a ponerle. Tenemos lineal, radial o rectangular. Estos puntos de degradado yo los puedo eliminar o puedo agregar más puntos. Si yo, por ejemplo, lo voy a dejar así, quiero agregar un punto acá, fíjense que hago un clic y ya agregué un punto de color. Y desde el botecito de pintura se lo puedo cambiar. Y dice, bueno, acá quiero que haya un violeta. Acá quiero que haya un verde. Entonces ahí va cambiando. Vamos a voltearlo. Ahí está. Ahí tenemos rojo, verde, violeta y el azul. Si en algún momento quiero eliminar alguno, digo no, este no me gusta cómo queda, puedo seleccionarlo y hacerle un clic en quitar el delimitador, o directamente voy al delimitador y lo arrastro hacia abajo. Esa es otra forma de eliminarlo. En este caso, como es un degradado, siempre voy a tener dos, uno al inicio y uno al final. Entonces acá la dirección yo tendría que colocarle, por ejemplo, supongamos que quiero, voy a poner un rojo clarito, en el medio un rojo bien oscuro y acá un rojo clarito. Si quiero modificarlo porque no veo mucha diferencia entre un tono y otro, desde acá en más colores puedo cambiar el tono y hacerlo más oscuro todavía. Si veo que es demasiado finito, puede llegar a pasar, por ejemplo acá me estoy dando cuenta que se ve más oscuro, pero es como una línea muy finita. Si a mí me gustaría que fuese una línea un poco más gruesa, hago un clic acá y agrego otra detención, o sea, otro punto de degradado, y le elijo el mismo tono. Entonces fíjense que al haber dos, ahí se hace mucho más ancho. No es lo mismo que haya dos a que haya uno solo. Y ahí se le va cambiando la dirección. Entonces acá en el diseño tenemos clarito arriba,
oscuro en el medio y clarito abajo. Así que necesitamos hacer algo como esto. Por lo general, lo que es la parte del degradado lleva un poquito más de proceso. Antes era mucho más fácil, ya que venía en versiones anteriores, seleccionamos el tono de color y esto ya venía armado. O sea, no teníamos que armarlo todo de cero. Pero ahora está bien, tenemos un poco más de libertad a la hora de crear el degradado, pero obviamente lleva mucho más de tiempo. Por ese motivo están los estilos rápidos. Y desde acá también los rellenos, ya los degradados preparados. Así que voy a elegir violeta. Voy a elegir un degradado, este que está acá, que son variaciones de luz. Y me voy a más degradados, para que se abra este panel. Este del medio no lo quiero. Chauchis. O, a ver, este que está acá, que es como un tono muy clarito. Este oscuro está bueno. Y este clarito, voy a moverlo. Ahí más o menos quedaría. Este tono podría ser un poquito más claro. Y si quiero que quede ni muy arriba ni muy abajo, tengo que prestar atención donde dice posición. Si quiero que esté en el medio, tiene que decir 50%. Pueden probar de jugar con los distintos valores del relleno degradado, o si prefieren, van acá a degradado y eligen uno de los que ya vienen acá predefinidos, o sea, no hay ningún problema. Por lo que es el tipo del degradado, no se preocupen mucho, porque como ya les digo, eso requiere un poquito más de tiempo para practicarlo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien, bueno. Lo único que me falta, a ver, me voy a sacar un poquito más. El borde es del mismo tono de color. Este lo voy a sacar. Chuchis. Acá me quedó con la tonalidad azul, ya que en un principio era azul. Así que nuevamente acá en estilos de forma voy a cambiarle el trazo. Acá no solamente podemos cambiarle el color del trazo, sino que tenemos más opciones. Si lo quiero la línea un poco más gruesa o un poco más finita, eso lo van controlando desde acá. Al igual que el tipo de línea. Por defecto es una línea simple, una línea sencilla, pero se puede ir cambiando para que sea línea de puntos, guiones. Eso lo pueden ir personalizando. Desde la opción de más líneas, inclusive, tiene las opciones que se encuentran en los bordes. Por ejemplo, líneas dobles, líneas triples. En este caso lo voy a dejar todo por defecto. Y cada vez que ingresen en opciones, por ejemplo, más líneas, cuando fuimos al degradado, que habíamos seleccionado más degradados, siempre se va a estar abriendo un panel
en el lateral de la pantalla. Ahora me falta la sombrita. Eso lo voy a encontrar en las opciones de efectos. Tenemos un montón de opciones de diseños. Yo me voy a ir a sombra. Le voy a aplicar la sombra exterior. Este estilo de sombra es más o menos muy similar a cuando usamos los efectos en los textos, que le aplicamos una sombra, y acá usamos la sombra que venía por defecto. Obviamente esta sombra es distinta del diseño terminado, ya que vemos que acá está bien marcado y acá se nota como con un efecto borroso. Eso lo podemos modificar nuevamente ingresando en este caso opciones de sombra. Este efecto borroso lo modificamos con lo que es el desenfoque. Cuanto más alto es el valor del desenfoque, más borroso queda. Pero si está demasiado borroso, va a quedar como una mancha. En este caso yo necesito, por el ejemplo, que esté bien resaltado. Así que lo que es el enfoque va a estar en 0, para que se vea bien. El ángulo es la dirección donde va a estar la sombra, si va a estar hacia arriba o va a estar hacia abajo. Después la distancia es cuánto va a estar despegado del objeto principal. Ups. Después tenemos acá las opciones de transparencia. Fíjense que está en 60%. Si nosotros aumentamos cada vez más el valor de la transparencia, se va desvaneciendo. Y si la transparencia la dejamos en 0, vemos cómo resalta el color de la sombra. En este caso la sombra está en color negro. Entonces de acá podemos hacerlo más suave. Y acá está en violeta, así que vamos a ponerle violeta a este oscurito. Y me parece que va a ser un violeta más oscuro todavía, tirando a negro. El borde tiene que ser más claro, no tan oscuro. Voy a ir acá, más colores del contorno y un chiquitín más claro. Ahí está. Listo. Entonces ahí conseguí, ahí le cambié el color para que sea un poquito más oscuro. La transparencia se la dejé en 0 para que se note bien la tonalidad, o sea que no es negro, sino que es un violeta bien oscurito. Y después acá le cambié el nivel del desenfoque, se lo bajé a 0 total para que no quede borroso. Le cambié un poquito el ángulo de rotación y la distancia. Estos valores que van acá, estos valores cada uno de ustedes lo personaliza como deseen. El hecho que yo haya puesto estos valores es porque a mí me gustó cómo quedó de esta forma, pero después cada uno lo coloca como desee. Y ahí lo guardo. Y ahí ya quedó.
Tiene una tonalidad un poco más clarita que el diseño terminado, pero no importa. El tono de colores es lo de menos. Voy a hacer un chiquitín más acá. Listo. ¿Alguna duda que haya quedado con este ejercicio? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, bueno. Chuchis. El trabajo, a ver, acá está. El 11, este se los voy a dejar, no lo voy a resolver yo ahora en clase, se los voy a dejar de tarea, porque acá van a tener, fíjense que el título tiene bordes, tiene un efecto de sombra, el primer párrafo está dividido en columnas y tiene letra capital. Después, la siguiente parte, o sea, lo que queda del resto del texto, está dividido en 2 columnas. Fíjense que hay una porción del texto que va a tener un estilo de viñetas y la otra porción que va a ir en la siguiente columna va a tener este estilo. Acá lo más probable es que tengan que usar saltos de columna para poder elegir qué parte del texto quieren que pase a la siguiente hoja. Voy a descargarlo acá para mostrarles el salto de columna en caso que no se acuerdan. Vamos acá. Selecciono el texto. Me voy a disposición. Cuando elijo 2 columnas me va a quedar todo en una sola. Si se acuerdan, yo les había mencionado que hacíamos un truco de irnos al final de todo el texto, apretar Enter un par de veces y luego intentar hacer la división. El problema acá es que, por ejemplo, yo no quiero que se divida y queden las 2 columnas del mismo tamaño, porque en este trabajo esta columna va a tener más texto y la otra simplemente un pedacito, porque abajo va a tener la tabla. Entonces acá sí o sí voy a seleccionarlo, lo divido en 2 columnas y lo dejo de esta forma. Lo que tengo que hacer es luego ir acá, ir al inicio, o sea, hacer un clic sin seleccionar nada, simplemente un solo clic, que el cursor quede ahí titilando. Y desde acá hago el salto de columna. Y de esa forma ahí consigo que quede esta porción del texto más grande y esta más pequeñita. Debajo de este texto, acá es donde tienen que armar la tabla. No es que la armamos afuera, como en la sopa de letras, que la armamos afuera y después la llevamos. No, en este caso, como es pequeñita, la voy a poder armar acá. Fíjense bien en la tabla, por más que estas líneas no las tenga, las vamos a tener que dibujar, o sea, estas columnas las vamos a hacer. ¿Por qué igualmente hay que hacerlas aunque no se visualizan? Si prestan atención, los títulos y el resto de los números están prolijamente centrados. Fíjense que acá está en el medio
esto está en el medio, o sea, está todo bien distribuido. Acá lo mismo, esto está centrado y esto que está acá también está centrado. Entonces sí o sí tenemos que armar la tabla como si estuviera dividida. Después le cambiamos en el diseño los bordes, le decimos, bueno, quiero que tenga solamente los bordes acá. En esta sección le decimos que tenga simplemente los bordes horizontales y las líneas verticales internas, esas que no estén. Así que a ese se los voy a dejar de tarea, no voy a tocar nada. Y voy a empezar el número 10, donde tenemos formas, porque tenemos acá las formitas con bordes redondeados y texto adentro, y también disponemos de bordes alrededor de nuestra hoja. Este es el 10. Aquí. Ingreso de datos. Lo primero que voy a hacer es armar el diseño de estos textos. Computación. Como van arriba, acá, fíjense en este detalle, yo no le voy a cambiar los valores para los márgenes, se los voy a dejar así en una primera instancia, porque necesito espacio para que queden estos globitos. Algo que pueden hacer como recomendación nada más, no es obligatorio, es que al momento que vayan pueden ir acá en bordes y sombreado, en la segunda pestaña, que es la de borde de página, en arte, eligen, van a buscar, y acá tenemos los globitos. Y pueden ya colocar el borde. De esa manera saben más o menos la distancia que tiene que haber entre el borde y estas figuras. O por ejemplo, acá ingreso de datos tiene que ir mucho más abajo para que entre todo este recuadro. Entonces bajo con Enter un poquito para dar espacio. Si yo no tuviera estos bordes, yo haría los recuadros acá y después cuando inserto el borde me quedarían tapados. Por ejemplo, supongamos que dejo ahí un pequeño espacio nada más. Y hago todo el diseño. Voy a insertar, formas. Fíjense que acá yo tenía un grupo llamado recuadros, que ya no está más. Eso es porque el archivo lo abrí en modo de compatibilidad. Quiere decir que fue armado en una versión más vieja de Word. Si yo quiero que me aparezcan todas las funciones de la versión que estoy usando de Word, me voy a menú archivo, información y presiono convertir. Y ahora cuando vaya a formas, ahí tengo el grupo de rectángulos. Entonces, suponiendo que yo ya lo empiezo a armar, hago todas las letritas, ya le di formato a todo el trabajo, y a la hora de colocar el borde de la página, me va a pasar esto. Entonces van a haber puesto el borde previamente, para tener una idea de la distancia que necesito. Yo después tengo que mover el texto, agarrar las formas, porque seguramente ya van a estar todas insertadas, y tengo que modificar todo. Entonces, como recomendación, cuando tienen un borde en la página, pongan primero el borde. Así ya tienen una idea del espacio que tienen alrededor. Esto va a tener que ser un poco más pequeño. Computación. Una vez que arman un cuadrito, no hace falta que dibujen todos. Vamos a copiar y pegar. Clic derecho, copiar.
y en una parte vacía, clic derecho, pegar. Elijan la primera opción, que es mantener formato de origen. No elijan la segunda opción, que es imagen, porque la diferencia entre uno y otro es la siguiente. A simple vista parece exactamente igual, pero las figuras yo puedo hacer clic derecho y agregar un texto. Clic derecho y agregar un texto. Las que son imágenes, hago clic derecho y no tengo las opciones para agregar un texto. Simplemente la está trabajando como fuese una foto. Así que al momento de cuando copian, cuando vayan a pegar, elegimos el primer icono. No hace falta que copien y peguen, simplemente tienen que pegar, porque copiar se copia una sola vez. Y tienen que hacer un cuadradito por cada letra. Una vez están todos los cuadritos, adentro, clic derecho, agregar texto y ponemos las letras, una por una. Ahí lo tenemos. Un detalle con las formas. Nosotros sabemos que los textos mantenemos el botón principal y con esto lo podemos seleccionar. En el caso de las formas, si yo mantengo el botón principal, fíjense que acá están señaladas. Una vez que están señaladas, elijo el color de letra a blanco y vemos que no cambió. Vamos a ver el tema del tamaño. Fíjense que tampoco cambia. El tema es que simplemente se está sombreando, pero no se está seleccionando. Si yo quiero seleccionar varias figuras al mismo tiempo, en la pestaña Inicio, en el grupo Edición, tenemos acá una herramienta llamada Seleccionar. Al desplegarlo tengo distintas opciones, entre ellas Seleccionar objetos. Todo lo que sea formas que vamos insertando son objetos. Desde acá afuera mantengo presionado y hago una selección y fíjense cómo cambió. Y me está marcando todas las figuras. Y ahora sí, puedo cambiarles el color, aplicarles estilos, el tamaño y hacerlo todo al mismo tiempo, no ir uno por uno y cambiarlo todo uno por uno. Se me fue la mano. Voy a seleccionar objetos nuevamente, vamos a cambiar el tamaño. Ahí está, un 20. Lo mismo si yo de repente tengo que cambiarles la posición. Puede ser que ocurra y al momento de colocarlos no quedaron correctamente bien pegaditos. Capaz quedaron un poquito encimados, ¿sí? De esta manera. Vamos a hacerlo así todo desprolijo. Nuevamente selecciono la opción de objetos, los marco. Desde la última pestaña, formato de forma, en la sección de organizar, nosotros, más allá de que tenemos las opciones de ajuste, que las habíamos visto con las imágenes, hay una opción que se llama alinear. Vamos a desplegarlo. Acá nosotros podemos alinearlos al medio. Fíjense en la miniatura que me dice que todos los objetos que estén uno al lado del otro
van a quedar alineados a la misma altura. Y después tenemos la opción de distribuir horizontalmente, que al momento de seleccionarlo va a agarrar todas las piezas y las va a distribuir para que más o menos tengan la misma distancia unas de otras. Puede ser que en este caso acá las volví a distribuir y vemos que no quedaron muy bien del todo. Así que vamos a hacer doble clic afuera. Alineadas quedaron más o menos alineadas, pero quedaron igualmente separaditas. A lo sumo acá quedaron un poquito más separadas. En el resto quedaron exactamente igual. Por ejemplo, ahora me acerqué y vemos que acá sí quedaron juntas y acá están más separadas. O sea, depende el zoom cómo esté ubicado. Si yo quiero moverlas un poquito más cómodamente, puedo usar las flechitas del teclado y desde ahí se van desplazando. Y las puedo pegar si quiero que estén así pegaditas una al lado de la otra. Igualmente, si yo los agarro, fíjense que se pegan automáticamente unas con otras. Ahí lo tenemos. Si yo no quiero que se me desarmen, porque bueno, ya está, ya las alineé, ya las puse todas re prolijitas. Desde estilos de forma, en organizar, hay una opción llamada agrupar. Agrupar significa que va a agarrar todos los objetos que están seleccionados y los va a colocar juntos. Quiere decir que al momento de seleccionarlos, se van a seleccionar todos al mismo tiempo. Si yo los muevo, se mueven todos como una única pieza. ¿Alguna duda con estas formitas? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, esto tiene alineación centrada y subrayado. Acá, este WordArt, me voy a insertar, me voy al grupo texto y acá en el WordArt puedo elegir cualquiera de los diseños que se encuentran acá, el que más les guste. Acá por ejemplo voy a elegir este que está vacío. Y dice, tiene teclas y no es piano. No es. Voy a hacerlo un poco más pequeño porque tan grande no es. Ahí está. Y voy a separarle un poquito más el texto. Recuerden que si tienen que hacer alguna modificación desde formato de forma, tengan en presente lo siguiente. En el caso de los WordArt van a tener dos grupos. Uno, el estilo de forma, que es el recuadro que está encerrando el WordArt. Y otra cosa es el estilo de WordArt, que es el tipo de letra del WordArt que tienen ustedes. Entonces, cuando vayan al bote de pintura, si yo cambio y le doy un color relleno, le estoy dando un color de relleno a la forma. O
sea, al contenedor. Si yo quiero cambiarle el color de la letra, tengo que ir acá en estilo de WordArt y acá cambiar la letra. Lo voy a poner en blanco y el contorno en negro. Y el grosor no tan... Voy a hacerlo un poquito más finito. Bueno, era bastante grueso. Ahí está. Y la sombra, si quiero que se note más, como está acá, tengo que ir a efectos, pero el efecto del WordArt. Sombra, opciones de sombra y el desenfoque lo bajamos a 0. Para que no se note borroso y quede bien definida la sombra. Vamos a hacer un poquito más de distancia para despegarla y cambiarle el ángulo. El tipo de letra también influye en la terminación. Esta fuente es una Arial. Si yo ahora me voy a inicio, esta es Times New Roman. Si yo le cambio a Arial, fíjense que queda mucho mejor. Vamos a poner Arial Black. Y ahí se nota muchísimo más la sombra. O sea, el tipo de letra siempre influye luego en la terminación. Para que quede con esta curvita, tienen que ir nuevamente acá en los estilos de WordArt, en los efectos, a la opción de transformar. Tengan cuidado porque estas opciones de transformar las van a tener también en el examen de Word. Cuando llegue la hora del examen, capaz que les pide transformar o el WordArt con formato arco o convexo. Entonces acá, en transformar, cada uno de estos tiene un nombre. Triángulo, chevrón. Acá tenemos desinflar, inflar. Y acá, si es necesario, apretamos un poquito más el Enter para que quede bien. La imagen, una cualquiera. Y acá. Cuando voy a insertar, la forma es como un sobrecito que lo van a encontrar a la derecha de la carita sonriente, perdón, a la izquierda. Y acá dibujamos esta figura. Por defecto las formas quedan flotando siempre sobre el texto. Si yo acá por ejemplo agarro el WordArt, vemos que el WordArt también está flotando por encima del texto. No se olviden de cambiarle el ajuste. Ustedes pueden ir acá en organizar, ajustar texto y decirle, bueno, cuadrado, no se olviden que va a ser esto. Y si le eligen arriba y abajo, les va a quedar así. Ahí está. Después, bueno, esto lo dividen. Fíjense la alineación que tiene que estar justificada para que quede así, bien prolijito. Acá está dentada, así que hay que justificarlo. Y esto que dice mini datos son WordArt, que los podemos hacer acá afuera. Vamos a insertar texto, WordArt. Eligen un estilo y colocan la información.
mini datos. Mini por un lado y datos por el otro. Mini por un lado y datos por el otro. El relleno va a ser blanco, el contorno negro. Un poco más pequeño. Fíjense en la sombra. Este tiene una sombra azul. Es de color azul y la sombra es de color azul y está proyectada hacia arriba. Así que van a tener que ir a los efectos y luego ir a opciones de sombra para cambiarle la distancia y el ángulo que vaya para arriba. Después el color de la sombra y la transparencia para que se resalte más. Y el color obviamente de nuestro WordArt. Y la sombra, si es necesario, lo hacemos más oscuro. Creo que tiene un borde, a ver, sí, un borde. Acá en bordes. Y la fuente creo que es Comic Sans. Después para escribir, clic derecho, agregar texto y acá lo escriben. Cuando estén trabajando con las formas, acá yo voy a escribir, por ejemplo, con el código ASCII. Fíjense que estoy escribiendo y no lo veo. ¿Por qué? Cuando yo inserté la forma, esto les va a pasar siempre. Cuando insertamos una forma cualquiera, ya sea un rectángulo, un circo, esta misma figura, por defecto ya tiene un estilo aplicado, que el estilo es el relleno azul y la fuente va a estar en color blanco. Entonces, si yo el relleno se lo pasé a blanco, ¿qué pasa con la fuente? La fuente todavía está en color blanco. Entonces después tengo que ir a inicio, o sea, seleccionar el texto y acá desde inicio ponerle el color negro. Sí o sí, siempre les va a pasar con las formas cuando le cambien el color. Por eso quería hacer esta figura para que lo tengan en cuenta que les va a pasar eso. Cuando escriban, después le tienen que cambiar el colorcito. Y ahí está. Lo voy a dejar así por la mitad para que ustedes lo puedan terminar. Ya, después lo que falta es sencillito porque es letra capital, división de columnas, sombreado, la foto una cualquiera, no hay problema. Este diseño que está acá, no se olviden que es una viñeta.